buenos días. Queremos informar que la clase para pensar está llevada por la doctora Luz Estela López Silva, en lo cual nos da unas indicaciones para poder preparar una clase para pensar. Ella se dice y establece en su libro que el éxito de una buena clase radica en gran parte en una buena planeación. Es muy importante diseñar aulas académicamente efectivas si queremos construir una educación basada en los principios de igualdad y excelencia. Ella, además del libro de la clase para pensar, dice que debemos de tener en cuenta en el momento de la planeación los 4 aspectos fundamentales para llevar una buena clase para pensar. El primer punto es la preiniciación, es cómo nosotros podemos iniciar la clase, qué nos enfatizamos, cómo cuestionamos a los alumnos para llevarlos allá. El segundo parte que Luz Estela hace en el libro es el desarrollo de la clase, cómo nosotros podemos desarrollar en una forma creativa, en una forma metacognitiva, en una forma crítica, a que los alumnos, cuando estén viendo un tema, pues puedan llevarlo a interiorizarlo y poderlo poner en práctica en la vida diaria o en el transcurso laboral de su vida. Posterior a ello viene unas preguntas que encierran ya el final de la metodología empleada para la evaluación de la clase. Y por último, pues viene el cierre, porque toda clase, dice Luz Estela, que bien diseñada, debe tener un buen cierre. Y ese cierre lo podemos hacer con preguntas que tengan énfasis en qué aprendieron ellos sobre el tema, cómo interiorizan eso y para qué les puede servir eso para el desarrollo de su vida. Así podemos ver cómo Luz Estela nos muestra una metodología encaminada a la clase para pensar. Atención. Pueden sentarse. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les pareció la clase de ayer? Buenísima. Sí, bueno. Los conceptos quedaron claros. Ya tenemos conocimiento de las repercusiones de nuestra actuación en el conflicto armado, ¿verdad? Ya sabemos poder distinguir entre combatientes y no combatientes, ¿verdad? Bueno, yo les voy a colocar una pregunta acá, que en la medida que vamos a desarrollar la clase, al final nos va a servir para sacar nuestras propias conclusiones desde el punto de vista de ustedes como garantes de estos derechos. La anotan en el escritor, en el cuaderno.
cualidades personales y profesionales del militar en el respeto y garantía de los derechos humanos. Muy bien. Ahora vamos a realizar un taller en clase, que es que ustedes van a analizar todo lo que hemos visto y con sus propias palabras, sus propios conceptos, van ustedes a tratar de resolver estas situaciones desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista argumentativo y crítico. Van a analizar. Aquí yo les voy a plantear unas situaciones en las que ustedes van a poder dirimir qué tengo que hacer yo o qué haría yo como Estado colombiano, teniendo en cuenta los principios que vimos en la clase de ayer y lo que hemos visto hoy, que fueron principios de distinción, que consiste en ¿qué? Distinguir entre ¿qué? Combatiente y no combatiente, entre objetivo militar y bienes civiles o bienes de carácter civil. Muy bien. Ayer hablábamos también del principio de ¿qué? De trato humano o de protección. ¿A qué se refiere ese principio? ¿Tenemos que proteger a quiénes? A la comunidad, a la población civil. ¿Y que no podíamos hacer qué con la población civil? Someterlas a torturas, a tratos crueles, ultrajarlos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No podemos someter a la población civil porque ellos no hacen parte del conflicto. Ahora necesito que se reúnan en grupos de 3 y vamos a resolver esta situación en grupos de 3 para resolver estos casos. Yo ahora se los leo y ustedes ya saben desde el punto de vista crítico y conforme a lo que vimos en la clase de ayer, se reúnen en grupos de 3. Vamos a tener en cuenta los principios: distinción, trato humano, limitación. Acuérdense que limitación, como se los he explicado, tiene que ver con que las partes encontradas no tienen un derecho ilimitado a hacer la guerra, es decir, que no pueden utilizar las armas y clases de armas que causen daños excesivos. Las bombas atómicas. Las bombas nucleares, ¿verdad? Las armas nucleares, los misiles. Hay unos tipos de misiles que están autorizados, pero que hay una convención que nos habla de qué tipo de armas se pueden usar. Los métodos y medios de hacer la guerra están claramente expresados en los convenios y tratados internacionales. Acuérdense también del principio de proporcionalidad, que tiene que ver con causar menos daño a la población civil, o sea, los daños incidentales o los daños que le llamaban colaterales. Yo les voy a explicar en qué consiste. Hay 5 preguntas que les van a permitir a ustedes analizar las situaciones con fundamento en lo que hemos explicado en clase, en lo que hemos definido, y haciendo un análisis a partir de una discusión que entre ustedes, cada grupo va a discutir el tema, se van a poner de acuerdo, van a intercambiar opiniones acerca de lo que ya hemos aprendido y ustedes van a hacer o van a realizar la solución al problema. La primera pregunta dice: ¿de qué manera puede el Estado lograr que sus funcionarios respeten y garanticen los derechos humanos? El Estado como garante, como esa institucionalidad que es el, ¿verdad?, que organiza, que administra, ¿sí? La segunda pregunta dice: ¿cuáles cree usted deben ser las condiciones, que es la que está en el tablero, personales y profesionales del militar, que le permitan reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos? La tercera dice: ¿qué debe tener en cuenta el personal militar al encontrarse en situación del conflicto armado, en la cual se encuentra en riesgo la población civil y sus bienes? La cuarta: crea una situación de conflicto armado. Ustedes se la van a inventar, ¿sí? Se la van a inventar, van a crear una situación de conflicto armado. Ustedes van a escoger, ya sea interno o internacional, y van a proponer la solución a ese mismo conflicto. O sea, ustedes la van a plantear, ¿sí?, y más adelante van a decir cómo se puede solucionar en caso de que el conflicto no sea mediático, sino que tengan que enfrentarse como tal, qué armas pueden hacer, qué estrategias pueden tomar para evitar daños graves a la población civil y sus bienes, ¿sí?
Dice también la última pregunta, que es: realice un análisis de la situación actual del país de Venezuela desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales que están consagrados en la Constitución colombiana. Ojo, estoy hablando de la Constitución nuestra, pero ustedes la van a hacer un paralelo con la situación que está pasando en Venezuela con base en un sistema electoral, a un derecho fundamental de todo el pueblo venezolano, que es el derecho a ¿qué? Al voto, que tiene que ver con la democracia. Muy bien. Entonces ustedes van a hacer un barrido por esa situación y van a proponer, van a hacer aportes que permitan analizar la situación y con base en lo aprendido, las soluciones, sí, con base en la Constitución que ustedes le darían a esa situación. ¿Está claro el taller? ¿Sí? Bueno, comencemos a realizarlo. Cualquier pregunta, por favor, aquí estoy. Con mucho gusto les podré explicar o aclarar las cosas. Bien, presten atención un momento. Vamos a culminar este ejercicio en esta parte. Ahora quiero que ustedes, por grupo, un delegado, me digan qué aprendieron acerca del derecho internacional humanitario y con base en el ejercicio de hoy, los conceptos que hemos visto. A un voluntario que quiera decir qué fue lo que aprendimos con este tema. A ver, y ante todo, nosotros como militares, siempre que estemos en situaciones ya sean de conflicto, situaciones de diálogo con las personas, debemos, bueno, empecemos a nivel de conflicto, debemos siempre tener en cuenta que ante todo prima el bienestar de las personas de las cuales nosotros tenemos que resguardar su bienestar. Y que cuando estemos en conflicto, siempre tenemos que actuar de la misma medida que el agresor en ese momento. Si a nosotros nos están agrediendo en el momento, ya sea con una arma blanca o con un palo, nosotros de esa misma forma debemos de actuar y no debemos de actuar indiscriminadamente con la persona agresora. Sí, tenemos que tener en cuenta esos principios básicos. Ayer yo les explicaba acerca de la limitación y la proporcionalidad que tiene que ver con lo que está diciendo Saavedra. Generalmente en el conflicto armado, generalmente no se nos van a enfrentar con cuchillos ni con palos, ¿verdad? Generalmente nuestro enemigo usa armas de grueso calibre, incluso hasta armas de dotación de la fuerza militar, armas, ¿verdad? ¿Qué aprendieron? ¿Qué además qué aprendieron? A ver, vamos a dar la oportunidad porque ya vamos para allá. Bueno, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, yo pienso que aprendimos, y hablando acá con mis dos compañeros, aprendimos cosas muy importantes. Primero, el significado del derecho internacional humanitario, que por ahí empezamos, que es el conjunto de normas, por decirlo de algún modo, que debemos tener en cuenta al momento de llegar a una hostilidad, y es proteger la vida de las personas que están por fuera del combate. Yo pienso que eso. También aprendimos las normas que tienen el derecho internacional humanitario. Es una serie de normas que la profesora las explicó ayer, que ya las conocimos. Y segundo, lo que decía también Saavedra, importante que conocimos que prima primero la vida de las personas. Yo pienso que eso es lo más importante. Aprendimos cómo actuar en ciertas hostilidades, aprendimos qué se debe hacer. Y ya, yo pienso que... ¿Y qué no se debe hacer? ¿Y qué no se debe hacer? Importantísimo, porque como militares a veces nuestro sentido común nos indica
lo que debemos hacer. Generalmente, per se, llevamos, pero lo que no debemos hacer es lo que tiene mayor relevancia y es de gran importancia porque tiene alcance jurídico, dependiendo de esas conductas que nosotros realicemos. Entonces, es importante saber lo que tenemos que hacer, pero hacer énfasis en lo que no podemos ni debemos hacer. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Muchas gracias por los aportes, muy bien. Me he dado cuenta que hemos aprendido bastante. Vamos a finalizar este taller con el simulacro que vamos a hacer el próximo viernes, que les comenté que va a venir el personal del Grupo Aeronaval del Caribe, y ahí vamos a hacer el caso que ustedes están creando, porque yo les dije, creen una situación, ustedes mismos de sus propios conocimientos y con sus capacidades, cada grupo va a crear una situación de conflicto y la solución del mismo aplicando las normas que hemos conocido. Es el de los casos que recopilemos aquí. Vamos a escoger el que esté más claramente y mejor planteado, y ese es el que vamos a hacer el viernes para el Grupo Aeronaval del Caribe en la pista de derechos humanos. Esa va a ser la actividad de la próxima semana. También quiero decirles que es importante que ustedes estén repasando las clases, repasando los datos, porque como les dije, todas estas conductas tienen alcance jurídico, tienen consecuencias jurídicas, o sea, con el militar colombiano no las puede conocer. Quiero concluir diciéndoles a ustedes, vamos a ver también las reglas de enfrentamiento, para que por favor también lo dejen como tarea, no coloquen ahí en todos los compromisos, investigar acerca de cuáles son las reglas de enfrentamiento en el combate. Cuáles son las reglas de enfrentamiento en el combate, y las vamos a realizar al cometido del derecho internacional humanitario, estas normas de protección para concluir, normas de protección de la vida, ¿sí?, y de los bienes, básicamente de la vida de las personas que no participan directamente en las hostilidades o en los conflictos armados. Nos vemos el próximo martes, espero que sean puntuales, y me entregan el taller el próximo martes. Muchas gracias.